Buenos días, chicos. Continuamos la serie de vídeos dedicados a la introducción a la geología. En este segundo vídeo realizaremos una pequeña introducción sobre el proceso de formación del sistema solar y de la Tierra, así como una introducción a la historia de la Tierra hasta que en ella apareció la vida compleja. De acuerdo a la hipótesis nebular de Kant y Laplace, el sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años a partir del colapso de una nube molecular de gas y polvo, compuesta fundamentalmente por hidrógeno, y que existía desde poco tiempo después del Big Bang. Durante miles de millones de años, esta nube molecular había permanecido prácticamente inalterada. Pero, durante este tiempo, otras estrellas más antiguas consumían todo su combustible nuclear y colapsaban. Al explotar, originaban supernovas, las cuales desprendían enormes cantidades de materia al espacio, en forma de elementos pesados como hierro, oro o uranio. Cuando los restos de las supernovas alcanzaron la nebulosa, estos elementos se mezclaron con el hidrógeno y el helio originales. Además, esta mezcla de materia comenzó a girar, se hizo heterogénea y alrededor de las zonas de mayor densidad de gas aparecieron varias bolas de gas y polvo, rodeadas de espacio casi vacío. Estas zonas más densas presentaban mayor masa y, por lo tanto, mayor gravedad, por lo que atraían más materias originando protoestrellas. Una de ellas se convirtió en el protosol. De acuerdo con el principio de conservación del momento angular, conforme la materia se aproxima al centro de atracción gravitatoria, su velocidad de giro aumenta, como lo hace un patinador cuando cierra los brazos. Según iban cayendo las partículas, se aceleraban. Su velocidad de giro alrededor de ese centro aumentaba. Esto incrementó la temperatura por encima de los 10 millones de grados, lo que inició la fusión nuclear. El Sol se había encendido, alcanzando en ese momento un equilibrio entre la contracción gravitatoria y la expansión debida a la radiación, por lo que dejó de colapsar. Pero no toda la materia colapsó alrededor de una zona central, sino que una pequeña cantidad de materia, menos densa cuanto más lejos estaba de la protoestrella, formaba una esfera difusa de gas y polvo, que, poco a poco, se fue transformando en un disco protoplanetario, al igual que un pizzero, cuando hace girar una bola de masa, la transforma en un disco. La culpa de este cambio de forma también la tiene la conservación del momento angular. Durante unos cientos de miles de años, este disco estaba acumulando materia, haciéndose cada vez más denso, de forma que las moléculas que había en él chocaban unas con otras, lo que llevaba a que el disco se calentara cada vez más. En algunas zonas del disco, por casualidad y debido al movimiento caótico de las partículas que chocaban unas con otras, se producían acumulaciones de materia. La acumulación de materia originaba que algunos núcleos de mayor tamaño ejercieran una atracción gravitatoria sobre otros núcleos cercanos menores, de forma que comenzaron a atraer cada vez más materia y a crecer cada vez más rápido. A los núcleos que más crecieron los llamaremos planetesimales. Miles de millones de planetesimales se formaron en el disco protoplanetario girando alrededor de la protoestrella. A continuación, los planetesimales comenzaron a colisionar entre ellos, creciendo por acreción. Los planetesimales que tenían un tamaño algo mayor y por lo tanto más gravedad, atraían a los más pequeños y sumaban su masa, de forma que crecían un poco más rápido. Al cabo del tiempo, los planetesimales mayores habían limpiado su órbita de polvo y rocas y se habían transformado en protoplanetas. Cuando el Sol se encendió, el viento solar barrió los planetesimales que no habían conseguido convertirse en protoplanetas y los lanzó hasta la nube de Oort, donde actualmente forman los cuerpos de los cometas. Durante la formación de los protoplanetas se había originado una diferencia entre la zona más cercana al Sol y la más alejada. Cerca del Sol, los planetesimales solo se podían formar a partir de partículas sólidas, por ejemplo, hierro y moléculas como los silicatos. Otras moléculas más ligeras, como el agua o el metano, eran gaseosas debidas a la elevada temperatura que había cerca del Sol y no tenían suficiente densidad como para ser retenidas en gran cantidad por los pequeños protoplanetas. Sin embargo, la temperatura descendía al alejarse del Sol, con lo que estas moléculas pequeñas, como el agua o el metano, se congelaban, permitiendo a los planetas exteriores crecer más, ya que formaban una gran capa de hielo alrededor de un núcleo rocoso.
originando así planetas gigantes, con suficiente gravedad como para retener también a los gases, los cuales formaban una capa exterior de una enorme densidad. Así pasa en los planetas gigantes gaseosos como Júpiter. Por otra parte, el viento solar había eliminado la mayor parte de los planetesimales, transformando el disco protoplanetario en una serie de anillos en el que los protoplanetas chocaban entre sí, convirtiéndose en planetas, y desprendiendo tanto calor que los materiales que formaban los planetas estaban fundidos, con lo que pudieron separarse por densidades, descendiendo los más pesados como el hierro hasta el centro de los planetas. En el tercero de estos anillos se estaba formando el protoplaneta Tierra, sobre el que cayeron algunos planetesimales procedentes de la región más alejada, los cuales tenían agua en su composición. Así la Tierra se enriqueció en agua. Es decir, una gran parte del agua llegó a bordo de meteoritos y cometas procedentes del espacio exterior. Pero, además, en ese anillo coincidían dos protoplanetas con órbitas muy inestables, las cuales fluctuaban debido a los continuos choques que se producían. Como hemos comentado, uno era nuestra Tierra, aunque tenía un tamaño menor que el actual. Al otro lo llamaremos Teia, la madre de Selene, la diosa lunar en la mitología griega, y tenía el tamaño actual de Marte. Pues sucedió que, hace unos 4.550 millones de años, Teia comenzó a aproximarse tanto a la Tierra que llegó a impactar levemente con ella. Una colisión lateral que no desintegró ambos planetas, sino que ocasionó que el núcleo de Teia se hundiera en la Tierra y pasara a formar parte de su núcleo, mientras que los materiales más ligeros saltaron al espacio. Una parte de ellos quedaron retenidos por la gravedad terrestre. Al ser más pequeños se enfriaron y solidificaron, formando un anillo para, posteriormente, y mediante un proceso de acreción similar al comentado, originar la Luna. Este gran impacto también tuvo consecuencias para la Tierra. Inclinó su eje de rotación respecto a la eclíptica, aumentó su masa y se formó un núcleo más pesado. Además, el origen de nuestro satélite, a partir de estos materiales menos densos, explica su escasa gravedad actual. Así pues, hace unos 4.550 millones de años ya se había formado el planeta Tierra junto a un enorme satélite que giraba a tan solo unos 22.000 kilómetros de altura. Comenzaba, en este momento, la historia geológica de la Tierra, la cual vamos a dividir en 4 grandes eones de duraciones diversas. El primero de ellos es el eón adeico, cuyo nombre proviene de Hades, el infierno de la mitología griega, ya que la Tierra era una bola fundida de materiales pesados que tenía una temperatura en la superficie de unos 2.000 grados, consecuencia de la acreción gravitatoria y del calor desprendido por los impactos de planetesimales. Por lo tanto, los materiales estaban fundidos y pudieron fluir, distribuyéndose de acuerdo a sus densidades. Los más pesados, como el hierro, descendieron hasta formar el núcleo, mientras que los silicatos, más ligeros, formaron el manto terrestre. Pero la superficie comenzó a enfriarse cuando el Sol se encendió y el viento solar barrió los planetesimales, por lo que, hace unos 4.100 millones de años, la temperatura en la superficie habría descendido hasta unos 1.000 grados, de forma que algunas rocas superficiales estaban fundidas, pero otras no, con lo que la superficie del planeta estaba compuesta de islas de roca rodeadas de océanos de roca fundida. Se estaba solidificando la corteza del planeta. Cuando se concluyó la solidificación de esta estrecha capa sólida superficial, debido a su baja conductividad, no dejaba escapar el calor interno, por lo que por todos los lados se rompía y se generaban volcanes, a través de los cuales escapaban los materiales más volátiles expulsados por el planeta pero retenidos por su gravedad. Se generó así una atmósfera primitiva, que estaba compuesta fundamentalmente por dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua e hidrógeno, además de metano, amoníaco y otros gases en menor proporción, a una presión elevadísima, unas 250 veces mayor que la actual. Y cuando la temperatura superficial disminuyó de los 200 grados, debido a esta enorme presión, el vapor de agua se condensó, dando lugar al agua líquida. Los volcanes habían expulsado una enorme cantidad de vapor de agua, que ahora precipitaba en forma de tormentas de una intensidad inimaginable. Y el agua corrió por las superficies hasta que se acumuló en las zonas más profundas, originando los océanos. Se había formado la hidrosfera. Habían pasado ya unos 700 millones de años desde la formación del planeta,
cuando algo alteró la órbita de algunos cuerpos que formaban parte del cinturón de asteroides, desviándolos y haciéndoles caer sobre diversos cuerpos celestes, entre ellos la Tierra y la Luna. Se produjo así, hace unos 3.800 millones de años, un intenso bombardeo tardío, es decir, una nueva ola de impactos de meteoritos sobre una corteza sólida que se cubrió de cráteres. Los impactos del bombardeo tardío desprendieron tanto calor que volvieron a fundir gran parte de la corteza, y solo algunas partes sobrevivieron. Por ello, las rocas que forman la corteza actual tienen menos de 3.800 millones de años de antigüedad, y se corresponden con la solidificación de una nueva corteza, una vez que, tras unos 20 millones de años, disminuyó el ritmo de caída de meteoritos, lo que marca el final del eón adeico. Además, algunas hipótesis afirman que estos meteoritos y cometas que asolaron la superficie terrestre durante el periodo de bombardeo tardío podrían haber aportado agua y la materia orgánica a partir de la cual apareció la vida. Tenemos una prueba de la intensidad de este bombardeo tardío en la superficie de la Luna, donde la ausencia de atmósfera ha permitido que todavía se observen los cráteres de sus impactos. Pasemos ahora al segundo eón geológico, el eón arcaico, que comenzó hace unos 3.800 millones de años y se prolongó hasta hace 2.500 millones de años. Durante este periodo, la atmósfera se fue enfriando, debido a que el Sol tampoco calentaba tanto como ahora y a que la densidad de la atmósfera disminuyó mucho, ya que los gases más livianos como el hidrógeno se perdían hacia el espacio, otros se fijaban en las rocas como el dióxido de carbono, y el vapor de agua precipitaba sobre una corteza ya totalmente sólida. Las condiciones de presión y temperatura atmosféricas eran mucho más parecidas a las actuales. Existía un ciclo del agua y los océanos comenzaban a acumular las sales disueltas por el agua de los ríos. Por otra parte, debido al calor intenso, la litosfera comenzó a fragmentarse y apareció la tectónica de placas. El eón arcaico se caracteriza por la aparición de la vida, en forma de seres vivos unicelulares y procariotas. No se sabe exactamente cómo se originó la vida. Si fue en el fondo del mar, a partir de la materia orgánica que aportaban los meteoritos y cometas, o si fue en los mares someros, donde se acumulaba la materia orgánica que podría originarse en una atmósfera primitiva, dado que, si bien la temperatura de la atmósfera era parecida a la actual, su composición era muy distinta, con abundante dióxido de carbono y sin oxígeno. Si los primeros seres vivos aparecieron junto a las chimeneas hidrotermales en el fondo marino, debieron ser bacterias extremófilas, probablemente quimiautótrofas. Es decir, producirían materia orgánica a partir de la materia inorgánica que les rodeaba, y gracias al calor procedente de las emisiones hidrotermales. Si estos primeros organismos aparecieron en mares someros, probablemente fueron heterótrofos, que se nutrían de la materia orgánica originada en la atmósfera reductora. Se han encontrado fósiles de bacterias de unos 3.800 millones de años, e incluso fósiles de extremófilos hidrotermales que podían ser más antiguos y haber vivido durante el periodo del bombardeo tardío. Pero el hecho más importante es que los seres vivos evolucionaron y que hemos encontrado fósiles de estromatolitos de unos 3.500 millones de años. Estas formas son colonias de cianobacterias fotosintéticas, las cuales producían materia orgánica y desprendían oxígeno, el cual, en primer lugar, oxidó el hierro, que se precipitó en el fondo de los océanos. A continuación, se disolvió en los océanos y, por último, salió a la atmósfera, donde su concentración fue aumentando poco a poco. Y esto marca el cambio al siguiente eón geológico, el Proterozoico, que transcurrió entre hace unos 2.500 millones de años y hace unos 540 millones de años, y significó un cambio en la composición de la atmósfera, la cual perdió dióxido de carbono y se fue enriqueciendo en oxígeno, gracias a la acción de los primeros organismos fotosintéticos. Y desde hace unos 1.800 millones de años, el oxígeno reaccionaba con la luz ultravioleta que llegaba a la superficie, la absorbía y se transformaba en ozono. Pero el incremento de la concentración de oxígeno resultó tóxico para la inmensa mayoría de los seres vivos de aquella época. Las bacterias extremófilas estaban adaptadas a unas condiciones reductoras, pero se extinguieron en las nuevas condiciones oxidantes, de forma que se produjo una extinción masiva de organismos no resistentes al oxígeno. Fue la crisis del oxígeno.
En cuanto a la geología de este eón, hace unos 1.000 millones de años la tectónica de placas hizo chocar todas las tierras emergidas, originando un supercontinente, al que denominamos Rodinia, el cual comenzó a fracturarse hace unos 800 millones de años. Otro hecho importante aconteció durante el Proterozoico. Hace unos 700 millones de años se produjo el período criogénico. Debido a la actividad volcánica asociada a la ruptura de Rodinia, se generaron una gran cantidad de aerosoles que taparon la luz solar. Además, gran parte del CO2 atmosférico se absorbió en las rocas del supercontinente que se fragmentaba, lo que hizo disminuir la concentración de dióxido de carbono, y la temperatura disminuyó hasta los 50 grados bajo cero, produciendo una enorme glaciación. El hielo avanzó desde los polos, incrementando el efecto albedo, ya que el blanco hielo reflejaba la luz del sol, con lo que ésta no calentaba la Tierra, y así se aceleraba la pérdida de temperatura. De esta forma, prácticamente toda la Tierra quedó cubierta por el hielo. Fue el denominado período criogénico, que dejó una Tierra bola de nieve. Si bien, en la actualidad existen evidencias que prueban que no toda la Tierra estuvo cubierta por el hielo, pero ¿qué sucedió con la vida durante el período criogénico? Pues que gran parte de los seres vivos desaparecieron, si bien algunos sobrevivieron bajo el mar, cerca de las chimeneas hidrotermales. Y no solo sobrevivieron, sino que evolucionaron. Antes del período criogénico, todos los seres vivos eran unicelulares. Una vez concluido este periodo, algunos se habían organizado en colonias, e incluso habían aparecido los primeros seres pluricelulares, la mayor parte de los cuales no dejaron fósiles, ya que carecían de partes duras. Eran algas, esponjas, medusas y otros invertebrados marinos. Pero se ha encontrado un yacimiento con numerosísimos fósiles de seres pluricelulares con 600 millones de años de antigüedad. Es el yacimiento de Diacara. El período criogénico concluyó por una intensa actividad volcánica, que volvió a inyectar dióxido de carbono a la atmósfera, incrementando el efecto invernadero. Durante la glaciación, la luz ultravioleta había originado peróxido de hidrógeno, pero al descongelarse, este se descompuso en agua y oxígeno, de forma que se incrementó muchísimo la concentración de oxígeno atmosférico, y con él, la concentración de ozono fue suficiente como para absorber la luz ultravioleta. Estos cambios favorecieron el desarrollo de la flora y la fauna, con lo que se pasó, hace 540 millones de años, al siguiente eón geológico, el Fanerozoico, caracterizado por la aparición de la vida compleja. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado al origen del sistema solar y de la Tierra. Próximamente lo completaremos con el eón Fanerozoico, muy importante, pero que solo ocupa el 12% del tiempo geológico del planeta. Os proponemos que visitéis las páginas web del Tamiz, de Pedro Gómez Esteban, dedicadas al sistema solar, y que realicéis un mapa mental, a modo de resumen, de los procesos que han afectado a los subsistemas terrestres durante los eones comentados. ¡Hasta pronto!